Y vamos a hablar de la pobreza, vamos a hablar fundamentalmente de los datos que ha dejado la Universidad Católica Argentina y que tienen que ver con un 53% de riocuartenses que están bajo los niveles de pobreza y más del 13% en condición de indigencia. Pensemos, más de la mitad de las familias en la ciudad son pobres, Mechi. Sí, es un dato tristísimo, muy, que además se va acrecentando, que además, lo que siempre decimos, se va acrecentando y no se ven vías de solución. Y eso es lo más triste, cada vez más familias no llegan a tener todas sus necesidades básicas. Y eso es a veces difícil de visibilizar porque mucha gente de clase media, muchas familias de clase media, tienen determinados parámetros culturales, miradas de la vida, relaciones con el trabajo y demás, que hoy se ven interpeladas y a veces es difícil mirarse en ese espejo, ¿no? Porque vos podés tener un trabajo formal, todos los meses tener un salario, pensar que a lo mejor podés tener un aguinaldo y vacaciones y demás, y aún así estar en la pobreza. Y claro, porque no alcanza. Y te acordás lo que contábamos el otro día de los datos del Centro de Almaceneros. De eso también 9 de cada 10 personas tienen deudas. O sea, ¿cómo vivir? No puedes vivir tranquilo así. Absolutamente. También interpela otro preconcepto, ¿no? Que es muy estigmatizante, aquello de que, bueno, hay un discurso, ¿no? Que plantea, bueno, son pobres porque no hacen lo suficiente, ¿no? O son pobres porque no se esfuerzan. Y en esta circunstancia... Ya no es eso. Pero además tampoco lo era antes. No, tampoco. Pero te quiero vos decir ves a un montón de familias que se esfuerzan denodadamente, pero el sistema económico no les permite salir de ese contexto. Pero vamos a sumar a este análisis al padre Carlos Junco, sacerdote de la Iglesia San Roque. Padre, ¿cómo le va? Buenos días. Hola. Bien, buen día. Gracias. Muchas gracias. Bueno, qué interpelación social que nos generan estos índices de pobreza, ¿no? Lo difícil que resulta para muchas familias poder hallarse en este contexto en el que toda la vida crecieron con parámetros de lo que suponíamos era la clase media y hoy se encuentran en una situación desoladora, ¿no? Sí, lamentablemente hace varios meses que, por ejemplo, desde Cáritas Argentina, que hoy está presidida por un riocuartense, que es el padre Cacho Tisera, el obispo de Quilmes, venimos contando, advirtiendo que este deterioro de la vida social y sus parámetros materiales reflejados en lo económico se va profundizando. Y hablábamos, y vamos a seguir hablando sin dudas, de pobres con trabajo, ¿no? Y vos decías recién, ese estigma que hay respecto de la pobreza y que está estudiado porque es un fenómeno mundial, se llama porofobia, ¿no? El odio a los pobres, el acusar a los pobres respecto de su situación. Hoy se cae por sí mismo, digamos, porque no es que estamos hablando de un número de gente que no tiene trabajo, estamos hablando de muchísima gente que tiene trabajo, pero que no logra cubrir sus necesidades. De modo que el desafío se vuelve mucho más agudo en varios sentidos. Por un lado, por el hecho de que se hace imprescindible darnos cuenta de que no es solo la pobreza, sino también la desigualdad. Sí, claro. ¿No? Que es otra cosa que hace mucho tiempo que nosotros venimos compartiendo, conversando, advirtiendo. Los índices que se expresan en el índice Gini, que es un método que hay a nivel mundial para medir la justicia, digamos, de las relaciones económicas en una sociedad. Cuanto más cerca del cero, más igualdad, ¿no? Exacto, ¿no? Porque 0 es desigualdad y 1 es la máxima. 0 es igualdad, 1 es la máxima desigualdad. Desigualdad, ¿no? Y en la Argentina ha ido creciendo profundamente. Bueno, hay otro parámetro también que tiene que ver en cómo se reparten los excedentes sobre los costos de producción, ¿no? Y cuánto se queda el capital y cuánto se queda el trabajador. Y cada vez más el capital se queda con mayores recursos y el trabajador con menos recursos. Bueno, esto habla de hacia dónde vamos, ¿no? Sí, eso que vos decís es fundamental porque aquí hay algo que nosotros en Río Cuarto podemos apreciar. El obispo cuando llegó hace algo así como 10 años, que venía de Añatuya, que es una de las regiones más pobres del país en términos absolutos, se sorprende de encontrarse
con una realidad que, vista con ojos de alguien que viene de afuera, para él era impactante, ¿no? Que era la desigualdad de la ciudad, ¿no? Una ciudad rica pero desigual, ¿no? Y también al mismo tiempo se sabe que aquí en nuestra ciudad somos testigos, hasta como nos conocemos todos, porque esto es un pueblo grande, conocemos que hay esfuerzos muy generosos de mucha gente de ir como compensando la dificultad, el desafío de la pobreza y la desigualdad. Sí, solidaria la gente. Mucha solidaridad. Sí. Pero hay un problema. Vos recién dijiste sistema. Es sistemático el modo que conduce a la desigualdad y a la pobreza. Y no es sistemática la solidaridad. La solidaridad es, más vale, reactiva, muchas veces espasmódica. Cuesta mucho organizar esa solidaridad y cuesta mucho hacer trascender la solidaridad del buen sentimiento y de la buena acción concreta a algo que sea estructural. La solidaridad no puede ser la reacción frente a un dolor. Eso te voy a decir, no tiene que ser la solución. Es que además, no. La solidaridad, o sea, está bárbaro y uno agradece, pero no puede ser la solución la solidaridad de la gente. Sin dudas, habría que aprender que la solidaridad no es simplemente una reacción de buena voluntad, sino un modo de estructurar la sociedad, ¿no? Supongamos, una persona que emplea a otra no es solidaria si le da algo de la ropa que tiene en su ropero, sino pagándole el sueldo justo. Claro. Esa es la solidaridad. Y es difícil dar ese paso, pero tenemos que hacerlo. Yo creo que siempre lo bueno que hay en lo malo, insisto mucho en una frasecita que hay en la carta a los romanos, que Dios sabe sacar cosas buenas de nuestros males y lo hace a través de nosotros, no cae del cielo. Eso Dios siempre obra a través de las personas y de las realidades que vivimos. Estas circunstancias son oportunidad para reaprender, oportunidad para reordenar, para reorganizarnos. Tenemos la oportunidad, en medio de todo lo que nos pasa, tenemos la oportunidad de repasar, de reasumir, de convertirnos, se diría en el lenguaje religioso, para tener otros parámetros de cómo organizar la vida, porque organizándola nos vamos a mejorar. Hay aspectos, padre, que tienen que ver con lo estructural. Yo hace algunos años volví al mismo lugar donde había hecho un informe hace unos 15 años con el tema de la pobreza, cuando recién entraba al canal. Y me encontré con los hijos de las mismas familias que en aquel momento yo había entrevistado relacionados con el tema de la pobreza. Es decir, lo estructural, ¿no? No había cambiado nada, decís, después de 15 años. O habían cambiado algunas cosas, pero no lo básico, lo que tenía que ver. Por ejemplo, hubo una relocalización por medio en sectores vulnerables, pero eso no modificó plenamente la vida, porque no generó mejores condiciones de trabajo, de accesibilidad a determinados bienes y servicios, a espacios de la ciudad. Y empiezo a advertir en estas circunstancias muchas familias que están quedando fuera del sistema y el temor de que eso se convierta no en una cuestión coyuntural, esto de que, bueno, cada tanto hay una crisis, nos reacomodamos y vamos, sino que empiece a haber un sistema que las deje afuera, ¿no? Y que esto que nosotros estamos viendo del deterioro social y económico empiece para muchas familias a convertirse en una cuestión estructural, es decir, los sectores que el sistema de alguna manera descarta o aleja o lo pone en un costadito y ya no los vuelve a incorporar en algún momento. A mí eso la verdad que me genera una señal de alarma, padre. Estoy plenamente de acuerdo. Sí, se va engrosando, digamos, el número de personas y de familias que quedan incorporadas a la pobreza estructural. Y ahí otra vez volvemos sobre la aporofobia. Hace un tiempo yo charlaba con un amigo que tengo que tiene una gran sensibilidad por estas cosas y si ustedes vieran la cantidad de familias que nosotros tenemos en Cáritas, así anotadas, van a descubrir que el tema no es que las familias pobres tienen muchos hijos.
en líneas generales, ¿no? No, esto ha sido refutado, formalmente está refutado, claro. Entonces, no es el tema ese, que hay más pobres porque las familias pobres tienen muchos hijos, sino porque cada vez hay más familias que antes no se consideraba que estuvieran en situación de pobreza y van entrando porque generación tras generación van quedando fuera del circuito del trabajo, del trabajo formal, de las posibilidades educativas, de poder proveerse de los medios para una vida digna, y que engrosan justamente la cantidad de gente que queda en una pobreza estructural. Y revertir eso, como siempre pasa, es mucho más lento que provocarlo. Es decir, la destrucción es mucho más rápida que la reparación. Y eso, claro que es preocupante. Bueno, yo tenía un docente en la escuela que siempre nos planteaba esa circunstancia, agarraba un papel y lo rompía todo. Miren, lo había roto en 2 segundos. Ahora pónganse a armarlo. Y claro, nos llevaba, poníamos con boligomes, estábamos 1 hora, ¿no? Esa reconstrucción de lo que rompemos rápidamente, de las cosas que se deterioran, de aquellos que pierden un trabajo, de quienes ya no tuvieron la posibilidad de completar la universidad o de hacer un estudio y demás, después reconstruir esos procesos es mucho más complejo. Y en esta cuestión de la desigualdad y en el acceso, bueno, la universidad también es un ejemplo, ¿no? Porque tenemos una universidad pública fantástica, maravillosa, que tenemos que conservar y preservar, pero probablemente hay muchos chicos, pibes en los barrios que nunca han entrado al campus, ¿no? Entonces hay que haber una reconversión social, un modo de vincularnos o relacionarnos. Sí, y ni siquiera llegar a la universidad, hasta el secundario, o sea, la educación. Pero no está... claro, y ven, a lo mejor nunca han estado caminando por el campus universitario, que puede ser una manera de empezar a apropiarse de algún modo, a lo mejor no en una carrera, podría ser, en algún momento estaba la universidad barrial y demás. Pero digo, son tantas las cuestiones que están como resquebrajadas, ¿no? Socialmente. Sí, nosotros hacemos ese esfuerzo, por ejemplo, de hacer que los chicos de los barrios, a nadie creo que le va a sorprender lo que voy a decir ahora, pero se sabe que hay gente de los barrios que no conocen el centro, sí, porque no llegan, las causas son múltiples, mucho menos la universidad. Nosotros hemos hecho el trabajo de llevar a los chicos de los merenderos a la universidad, decirles esto es suyo porque es de todos, pero hay una distancia existencial, por decirlo de una manera, tan grande que es muy difícil que esos chicos lleguen a la universidad, porque hemos hecho el esfuerzo, pero después es prácticamente imposible sostenerlo, porque el abismo de distancia que hay entre su realidad cotidiana y lo que implica estar en el mundo universitario es a veces insalvable. De vez en cuando aparece alguno, como es muy famoso el caso de Mayra Mendoza, digamos, una chica que viene de una villa, que llega a la universidad, que da unas charlas TED, sí, ¿no? sí, re interesante. Pero son casos excepcionales, claro, ¿no? Pero hay otra cosa más, y es que antes por ejemplo en mi generación, nos sentíamos felices de ser tal vez los primeros en familias trabajadoras de poder acceder a la universidad. Hoy, y como un indicador de la pertenencia, digamos, al sistema tal vez, ¿no? Y del ascenso social. Hoy muchas personas que han podido llegar a ese lugar ven que sus hijos no tienen interés de llegar a ese lugar, claro, porque no encuentran que la educación sea tampoco... Bueno, ese es otro, la salida. Ese es otro gran desafío, ¿no? Porque en un momento Graciela Correa, la vecinalista, dice: Pablo, los chicos no quieren ser con sus papás, no quieren estar 14 horas y no poder comprarse una zapatilla, no quieren ir a la obra a las 6 de la mañana y volver y que les cueste tanto tener un plato sobre la mesa. Quieren una vida mejor, quieren distinta, y esas oportunidades a veces no se la da el contexto ni el trabajo. Bueno, ahí también hay otro desafío, ¿no? Porque si no es a través del trabajo, ¿cómo? Bueno, y ahí empiezan a aparecer otros elementos. La respuesta de muchos jóvenes que se van, que eligen irse del país, por ejemplo. O que caen en cuestiones delictivas, o que por eso la droga. Hay tantos elementos que se ponen en juego, no solo por la pobreza, sino fundamentalmente por la desigualdad. Padre, queremos agradecerle mucho que nos haya ayudado en esta reflexión, a la que esperamos volver a convocarlo para seguir analizándolo, porque este es un tema central. Sí, yo pienso que además justo ahora estamos en un momento
que nos ayuda a ver que este no es solo un problema nuestro, ¿no? Lo que pasó ayer con la bolsa de Japón, el lunes negro y todo no eso, habla de que hay un sistema en crisis, frente al cual no hemos ido encontrando respuestas. Y vuelvo a insistir, cuando pasan estas cosas es una oportunidad para encontrar otra manera, ¿no? Para generar y para sembrar una cultura distinta que nos permita vivir más humanamente, más pacíficamente, más dignamente, cumpliendo la aspiración que todos tenemos a ser felices, porque de eso se trata, ¿no? Bueno, con mayor igualdad, ¿no? Y también cuando hablamos de la libertad, es muy difícil hablar de libertad cuando en contextos de desigualdad. Porque el acceso a la libertad tiene también que ver con eso. Sin dudas. La libertad es una realidad que se construye. Es así. No es hacer lo que cada uno quiere, eso. Pero eso es antiquísimo, digamos. Volver a tener que hablar de eso habla de lo necios que somos a veces. Sí, y de lo ¿no? que hemos retrocedido. Muchísimas gracias, padre. Gracias, un verdadero placer. El padre Carlos Junco, sacerdote, en este análisis de la pobreza en Río Cuarto y en el país. Ha trabajado tanto Carlitos en materia social que nos parecía muy valioso ese aporte. Vuelta de página.